¿Se ve la presentación? Bueno, tenemos entonces distintas situaciones, que es muy importante cuando los ejercicios dicen haga un diagrama de dispersión, no es para molestarlos, es para que se analice esto, ¿no es cierto? O sea, es un paso importante, casi que es el primer paso, porque ya analizando los datos, cómo se distribuyen en esta gráfica X e Y, podemos tener idea qué esperamos o qué puede suceder. Hay cosas que no... Si ustedes tienen esta dispersión en un diagrama, y ya ven que probablemente va a ser difícil que un modelo explique algo. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo hacemos para saber cuánto valen A y B, que son los estimadores de alfa y beta? Hay distintas formas, ¿sí? Pero la más tradicional o la más conocida o usada, más que conocida, es el ajuste mínimo cuadrático ordinario. Ajuste por mínimos cuadrados ordinarios, MCO, es un método bastante usado. ¿En qué consiste? Nosotros queremos saber cuál es la recta, ¿sí?, que pasa por entre medio de los puntos, que minimiza la distancia entre los puntos y la recta. O sea, hace mínima la diferencia entre I sub I son los puntos. Uy, me salió mal, dice. I sub I son los puntos e I sombrero es la recta a donde está ese punto, ¿no?, para ese X sub 0. Entonces, la sumatoria esa, si la elevamos al cuadrado, porque si no la elevamos al cuadrado, cualquier sumatoria que pase más o menos por el medio le va a dar 0. El tema es que si la elevamos al cuadrado, ¿qué va a pasar? Los datos negativos y positivos son todos positivos. Por lo tanto, las diferencias son modulares, o sea, no tienen signo al elevarla al cuadrado. ¿Y qué sucede? Hay un valor que va a ser distinto de otros, pero hay un valor que va a ser mínimo, o sea, hay un valor que va a ser el más bajo posible. Y es esa recta que pasó por un lugar en el cual todas las diferencias, ¿sí?, sumadas al cuadrado dieron el valor más bajo posible. ¿Está? En general nosotros dijimos que los datos le decíamos que eran errores, entonces decimos que los errores, ¿sí?, son consecuencia de esto, ¿no es cierto? O sea, ¿está?, la diferencia de los datos respecto del valor medio esperado, o la esperanza móvil se llama, tiene varios nombres, y sombrero lo usamos mucho, pero en realidad técnicamente es una esperanza, ¿no?, un promedio, que es un promedio móvil. ¿Por qué? Porque una recta no tiene un solo lugar, o sea, es una sucesión de puntos, o sea, tiene infinitos puntos, entonces puedo calcular infinitos y sombrero. Para cada valor de X sub 0 puedo calcular un sombrero diferente. ¿Está? Bien, los datos, como vimos en la gráfica anterior, se dispersaban alrededor de un valor, ¿no es cierto? Entonces, decimos que la recta que hace que eso que recién hacíamos la ecuación es la distancia acá, ¿no es cierto?, entre estos puntos y esta recta. Entonces, decir, ¿cuál es la recta que hace? Todavía me cuesta escribir con esto, ya estoy agarrando ¿Cuál es la recta que hace que esas distancias en rojo sean lo más chiquitito posibles? Si yo las elevo al cuadrado, y la recta se simboliza con I sombrero. ¿Está? Entonces decimos, bueno, ¿cuál es la recta que mejor pasa? Por ahí. Bien, entonces, ¿cómo procedemos para el ajuste? ¿Cómo se hace esto?
eh, ahora sí, ahí está. Bien. Bueno, esto tiene un cálculo analítico, ¿no es cierto? Una derivada bastante complejo, también tiene formas de calcularse, ¿no es cierto? ¿Cómo es la recta? ¿Cómo determinamos esa recta misteriosa? El procedimiento se llama el cálculo de las ecuaciones normales para la pendiente y para la ordenada. Entonces ahí vemos simbolizado de decir, bueno, la distancia entre los puntos y la recta que está en rojo, esa distancia sea mínima si la elevo al cuadrado. Ok. Bien. No vamos a entrar en el desarrollo, porque no nos interesa un desarrollo así analítico, decir cómo se llegó a esto. Pero a través de distintos cálculos integrales podemos determinar qué es equivalente a hacer esta ecuación de cálculo. ¿Qué es esa ecuación que ustedes están viendo? ¿Qué está en el numerador? Hola. El desvío. ¿El desvío? Mírenlo de vuelta. El desvío parecido. Variante. ¿Cómo? En el numerador, ¿qué hay? Arriba, digamos, ¿qué hay? Ay, qué mal te escucho. A ver, repetime. La sumatoria de... Ah, arriba de B. Sí, No. está con el círculo rojo. ¿Qué es eso? ¿La covarianza? Bien, muy bien, es la covarianza. Esto es la covarianza, no es nada nuevo, ya lo conocen. ¿Está? Bien. Y en el denominador, ¿qué hay? ¿Qué es eso? También lo hicieron. ¿No es el desvío de I? De I no, de X. Ojo que acá I y X no es indistinto, ¿eh? Es el desvío, pero en realidad no es el desvío. ¿Qué le está faltando para que fuera el desvío? Que tenga la raíz. La varianza, ¿no? Sí, está bien, que tenga la varianza. ¿Y qué más? Correcto, muy bien. Entonces no decimos que es el desvío, sino lo llamamos suma de cuadrados. Como en el análisis de la varianza decimos, no es un desvío, porque para hacer un desvío tendría que estar dividido, pero como no está dividido, es la suma de los cuadrados sin dividir. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces no tiene mucho misterio. Son la suma de cuadrados acá, en este caso, de X. Y arriba está la covarianza, se dice de X por Y. ¿Está? Entonces, la covarianza dividido la suma de cuadrados de X, ¿sí?, nos da el valor, ¿sí?, de B. ¿Qué B? De la pendiente que minimiza, ¿sí?, la diferencia de los cuadrados de los datos respecto de la esperanza. ¿Está? Bien. Bien. Ahora hay una relación, para no tener que calcular A de una forma muy engorrosa, hay una relación que es bastante directa. Hay un punto en el que X e Y se cruzan, se interceptan. ¿Sí? Si yo hago una gráfica, ¿dónde estoy? Acá. Si yo hago una gráfica de los datos, acá pongo una recta, y acá tengo X, y acá tengo Y. Hay un punto en el que si yo conozco X, ¿sí?, puedo conocer Y. ¿Cuál será ese punto? Imagínense, ¿cuál será? Cuando X vale 0. No,
pensalo un poquito más. Si querés te podés machetear arriba y está escrito. Pero, ¿cuánto vale acá X que yo sé cuánto vale Y? Cuando yo conozco el promedio de X, se intercepta el promedio de Y. ¿Está? Por lo tanto, el promedio de X, ¿sí?, es para un punto en el cual conozco el promedio de Y. Porque si no, ¿qué pasa? No puedo despejar porque no sé cuál es el valor de X y de Y. Porque valores de X, ¿sí?, hay infinitos. Hay X sub 0, X sub 1, ¿entienden eso? X sub n, ¿no es cierto? Valores de Y pasa exactamente lo mismo. Yo tengo X sub 0, Y sub 0, Y sub 1, Y sub n, ¿está? Pero hay un punto en el que yo sé cuánto vale uno. Si sé cuánto vale uno, sé cuánto vale el otro, ¿está? Cuando yo sé cuando es X raya, sé que vale Y raya, ¿está? Y raya y X raya no son ni más ni menos que los promedios, ¿está? Entonces saco el promedio de X raya y saco el promedio de Y raya y en ese punto se cruzan, seguro, no puede estar fuera, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con eso? Si yo sé cuánto vale Y raya y cuánto vale X raya, ¿sí?, y también sé cuánto vale B porque lo saqué de acá, ¿cuál es la única incógnita? Despejo A, puedo despejar A. Conociendo B, yo puedo despejar A. Esto es muy lindo, muy emocionante, pero hay que tener un cuidado. Hay que tener un cuidado que es que, si me equivoco, con B, todo el ejercicio está mal. Si yo me equivoco y calculo mal B, tengo todo mal, porque después A también está mal. Y si está mal A y B, está mal la recta. Y si está mal la recta, está todo mal. ¿Se entiende? Entonces hay que ser cuidadoso en las cuentas para calcular la covarianza, la suma de cuadrados de X, que esté bien calculado, que no me equivoque, que no meta la pata. Acá lo mismo, no dividan por n-1 en ningún lado, déjenlo así. Es la covarianza de X por Y dividido la suma de cuadrados, listo, punto, chao, ahí tengo B. A saco X raya y raya. ¿Cómo saco X raya y raya? Hago el promedio de todos los diámetros y el promedio de todas las alturas. ¿Está? Teniendo el promedio, por ponerles un ejemplo para que se entienda de dónde sale Y raya, qué significa. Es el promedio de una de las dos variables y X es el promedio de la otra. Y tengo B, listo, puedo calcular A por despeje. ¿Está? ¿Sí? Entonces, con esta ecuación, ¿sí?, puedo determinar cuál es la recta que pasa lo más cerquita posible de todos los puntos. O sea, ¿cómo es la ecuación de la recta? La ecuación de la recta es Y sombrero es igual, ¿sí?, en un punto cualquiera 0, ¿a qué? A A más B por X sub 0. ¿Correcto? ¿Está? Entonces, donde B sale de acá y A sale de acá. Definidos los dos parámetros, ¿sí?, ya tengo, ¿se acuerdan cómo empezó la conversación? Yo quería definir cuánto valían los parámetros, porque entonces puedo usar esa ecuación en cualquier valor de la variable. Puedo calcular a partir de una variable, puedo calcular la otra. ¿Sí? ¿Hay mucha confusión o mucha duda hasta acá? A ver, ¿cuál era la pregunta principal? ¿Cuánto varían las variables? No. ¿Cuánto valen los parámetros? Mi interés acá es saber cuánto vale A y B. ¿Sí? ¿Cuál es la relación? Yo te digo, ¿cuál es la relación entre la altura y entre el diámetro y el volumen? ¿Te acordás cómo empezó la conversación?
Y vos me decís, es una recta, bien, es una recta, pero ¿cuánto vale la recta? Porque hay montones, infinitas rectas. Pero ¿cuál es la que me explica, a partir del diámetro me explica el volumen? ¿Cuál es? ¿Mm? Entonces vamos a decir, tengo que calcular A y B, o sea, tengo que calcular los parámetros. ¿Eh? ¿Lo entendiste? ¿Hola? Entonces, la pregunta del millón es ¿cuánto vale B y cuánto vale A? Si yo tengo la ecuación, sí, sé que es una recta, I es igual a A más B por X, perfecto, I es igual a A más B por X, pero ¿cuánto vale A y B? Si yo sé cuánto valen A y B, tengo definida la recta que me explica esa relación entre esas dos variables y puedo predecir con una variable, puedo predecir la otra, que es el objetivo de la regresión. ¿Mm? No si están asociadas, sino que también me dice una variable cuánto vale la otra. ¿Mm? ¿Preguntas? Yo no hago acá todo el desarrollo que hace que una integral me defina, de la ecuación normal, me defina que es equivalente a usar la covarianza dividido la suma cuadrada de x para determinar b. Pero sí, se llama ecuaciones normales, el despeje de las ecuaciones normales, es la derivada o la integral, como lo quieran poner una de la otra, para determinar los parámetros. No, la parte analítica no nos importa saber que no es mágico, sino que salió, de ahí puedo determinar un parámetro y despejar el otro. Es una forma práctica, cómoda, rápida de determinar los valores de esa recta. ¿Preguntas? No. Bien. Entonces, una vez que tenemos los valores de la recta, o sea, una vez que sabemos, ¿sí? A cuánto vale y B cuánto vale, la pregunta del millón es, el modelo, o sea, el modelo y sombrero, ¿sí? Es igual a A más B por X, ¿qué tan bueno es? O sea, dicho en otras palabras, la bondad del ajuste. ¿Sí? ¿Qué tan bueno es ese modelo? ¿Sí? Porque voy a decir, bueno, sí, ahora con una recta yo explico, mido el diámetro y calculo el volumen. Sí, pero ¿es bueno ese modelo? La pregunta del millón, ¿no es cierto? Entonces hay varias consideraciones. Entonces, se dice, en términos estadísticos, si un modelo explica una parte significativa de la variación de la variable respuesta. ¿Cuál es la variable respuesta? Es esta, es I. Entonces, ¿cómo se decide si la parte es significativa o no? Pregunta del millón. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para tomar esa decisión? Esto ya lo vimos, ¿sí? Y es análogo. Cuando teníamos varias medias, o sea, hagan una analogía, acá es un poquito más complicada, ¿no?, de comprender, pero ¿qué pasa? Y sombrero, dijimos que era una media condicional, ¿sí? Una media condicional, ¿por qué? Y sombrero cambia para cada valor de x sub 0 o x sub i, ¿no es cierto? A medida que yo muevo x, y cambia. Si no cambia, no servía, ¿se acuerdan? Pero si sirve, a medida que muevo x, para arriba o para abajo, y cambia para arriba o para abajo. Por lo tanto, si yo les pregunto, para un determinado x, hay un determinado y. Pero ¿cuántos y sombreros hay? Infinitos, porque son todos los valores de la recta. Lo que pasa es que en cada punto tiene un valor distinto esa media. Esto ahora lo vamos a graficar un poquito más adelante y demás. ¿Y esto a qué era análogo? Y es análogo al análisis de la varianza. Yo en el análisis de la varianza nada más que tenía, en vez de infinitas medias, tenía 3 o 4 o más de 2. Pero la variabilidad la puedo analizar de la misma manera. Puedo analizar la variabilidad como
la suma de cuadrados total, que es igual a la suma de cuadrados explicada, más la no explicada, que es la residual. Esto ya lo vimos en el análisis de la varianza. Entonces, acá puedo hacer distintas relaciones, ¿sí? ¿Cuánto es la explicada? Y la explicada doy vuelta, ¿no? O sea, ¿se entiende esto? O sea, acá tengo una igualdad, ¿no es cierto? Tengo esto es igual a estas dos partes. Entonces acá, si yo saco para afuera la explicada acá, este término de acá se vuelve una resta, ¿no es cierto? Entonces me queda que la suma cuadrada explicada es igual a la total menos la residual. Este pase de cuestiones, es como en el análisis de la varianza, me facilita los cálculos después. Pero ¿cómo lo interpreto yo? Acá es importante interpretarlo. ¿Qué es la suma de cuadrados explicada y qué es la residual? Es muy importante. Entonces, la suma de cuadrados, esto por ejemplo, este término, la suma de cuadrados total, es todos los valores, ¿sí? Respecto de y raya. Y esto es todos los valores, ¿sí? Respecto de y sombrero, la residual. La residual ya la vimos, era cuánto se alejaban los valores de esa recta que hacía que se minimizara esa suma. Pero igual aunque se minimice tiene un valor, salvo que estén los puntos arriba de la recta, con lo cual valdrían 0, por más que estén elevados al cuadrado. Bien. Esto no es muy intuitivo, pero bueno, no nos queda otra. Entonces, pasamos al siguiente análisis. Si yo tomo un punto I sub i cualquiera, ese punto I sub i va a tener un X sub i, ¿no? O sea, a partir de esta ecuación, ¿no? Perdón, el lápiz ya le estoy agarrándola. A partir de esta ecuación voy a tener que para un I sombrero yo tengo un punto I sub i y tengo un punto X sub i. O sea, tengo por decir un diámetro y una altura que me dio un valor de un árbol. Tomé un diámetro X de 60 y uno de los datos que tenía esa altura. El modelo me predice otra altura acá, ¿no es cierto? Una altura I sombrero que está acá. ¿Está? Hay una distancia entre el valor observado y el valor predicho. O sea, el valor predicho es I sombrero, ¿no es cierto? Es la media condicional. El valor observado, en este caso, está por encima de ese valor predicho. Bien. Ahora, volviendo a lo que yo quiero interpretar, ¿por qué hago todo este análisis? ¿Qué es lo que me interesa de esto? Lo que me interesa saber es la bondad del ajuste, o sea, decir, ¿qué tan bueno es? Entonces, la distancia entre I sub i e I sombrero, ¿cómo les gustaría que sea? La distancia entre este valor y este valor, ¿cómo les gustaría que sea? Sí, lo miren. Muy bien, muy bien. Encima salió con eco, lo repitió varias veces, que quede claro. Muy bien. Bien. Nosotros dijimos que esta distancia, bien, tan claro, es el error y que quiero que sea lo más bajo posible. Esta distancia está acá. ¿Sí? Es la suma de cuadrados residual, ¿no es cierto? ¿Todos lo ven eso? Esa sumatoria es esa distancia elevada al cuadrado y sumada de cada uno de los puntos. ¿Sí o no? Sí. Esta distancia es esta. Bien. Ahí tenemos un dato que nos interesa que sea lo más chico posible. Cuanto más chico es, mejor es el modelo porque tiene menos error. O sea, los datos están cerquita de la recta. Con lo cual, ¿sí? El modelo explica mucho de esos datos. No están por cualquier lado, por los tomates, sino que están cerca. Entonces, cuando yo tengo un estimador, el estimador está muy cerca de los valores. Ok, bien. Hicimos otro análisis que dijimos, la pendiente cero era una porquería, ¿no es cierto? ¿Sí?
porque no me explicaba nada. Cuanto más pendiente tenía el modelo, más explicaba, porque era más significativa la sensibilidad de ese modelo, ¿sí? Esa distancia, ¿cuál es? Es esta. Es decir, la distancia acá, si el modelo es plano, esa distancia ¿cuánto vale? 0. 0. Bien. Y si el modelo tiene mucha pendiente, esa distancia va a ser muy alta, ¿no es cierto? Sí. Bien. Entonces, yo quiero que la suma de cuadrados esta, explicada, sea un valor alto. Digo, esto quiero que sea alto. Y esto quiero que sea bajo. Ustedes lo dijeron. ¿No es cierto? ¿Está? Por todo lo que venimos analizando, ¿no es cierto? Que los errores sean mínimos y que la pendiente del modelo sea bien grande. Bien, ¿cómo puedo expresar yo esta relación, ¿sí?, de una manera más práctica, con un estadístico, y no tener que hacer todo este análisis así de sumas de cuadrados y qué sé yo, porque si cada vez que tengo que explicar esto, tengo que hacer todo esto, y no tengo un valor de referencia, me vuelvo loco. Esto pasa a ser como la covarianza, es un valor así y místico. No es un valor místico, es un valor que si yo lo refiero, lo divido por sus desvíos, me tiene una significancia. Y acá pasa lo mismo. Ese valor, ¿sí?, si yo, acuérdense acá, la suma de cuadrados explicada, ¿yo qué quería que fuera? ¿Sí? La explicada. Yo quería que la explicada fuera un valor alto. La suma de cuadrados total, bien. Si la suma de cuadrados total es igual a la explicada, ¿qué pasa? Si la suma de cuadrados total, la suma de los dos es igual a la explicada, y la explicada es alta, ¿qué pasa? Que la residual es muy baja. ¡Muy bien! ¡Bien! Me da una emoción, me va a dar un paro cardíaco. Nunca nadie entiende nada de esto. Bien, bien, los datos están arriba del modelo. El modelo se dice que ese cociente vale 1, con lo cual el modelo explica 100%. Explica toda la variabilidad, está explicada por el modelo. ¿Sí? No hay error. Bien, muy bien, ahí tengo una emoción. Entonces, si esto es 1, es fabuloso. Ya vimos que hay distintas relaciones que yo podría decir, bueno, la total menos la no explicada es igual a la explicada. O sea, esto lo puedo expresar como esto. Es equivalente. La de abajo sigue siendo lo mismo, pero la explicada, yo como sabía, esta relación que existe, que una es la suma de las otras dos, si a la total le resto la no explicada, me está dando la explicada. Entonces es otra fórmula de cálculo equivalente. Incluso esta relación también es equivalente matemáticamente. Cualquier cálculo de estos funciona. La fórmula de cálculo más práctica y directa, si lo trabajo aritméticamente, o sea, hago un poco de álgebra, logro esto, porque se acuerdan que la covarianza estaba dada en la pendiente. Esto no se ve directamente así, pero... Entonces, este famoso estadístico, que ahora ya sé qué es, y que si es 1 o 100% es genial, y si es 0 es un malísimo, se llama coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación tiene distintas fórmulas de cálculo. Esta es la más práctica, no la más intuitiva. La más intuitiva es la primera, que es la que vieron ustedes, la pudieron analizar. Y la forma de cálculo práctica, ¿sí?, es la de abajo. ¿Por qué? Porque la pendiente ya la tengo, porque la pendiente la tuve que calcular para calcular la recta. Y la suma de cuadrado de x también la tengo. ¿Por qué? Porque era el denominador de ¿qué? Era el denominador de b. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando yo decía la covarianza dividido la suma de cuadrado de x, ya esos dos datos acá del numerador ya los tengo. Cuando hice el cálculo de b.
Entonces, solamente tengo que calcular esto. Solamente tengo que calcular la suma de cuadrados de i y obtengo este estadístico, que se llama coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación varía entre 0, ¿sí?, y 1 o 100%, como lo quieran poner, al tanto por 1 o al tanto por 100. ¿Qué quiere decir? Es el porcentaje de la variabilidad, ¿sí?, que está explicada por el modelo. Entonces, cuando yo digo el coeficiente de determinación es 82, ¿qué estoy diciendo? El 82% de la variabilidad en i está explicada por ese modelo, por esa recta. ¿Tá? Y es un estadístico muy útil y muy práctico para analizar qué tan bueno es un modelo. ¿Se acuerdan que el objetivo era este? Determinar un modelo y después determinar qué tan bueno era ese modelo. Entonces, calculamos el coeficiente de determinación R cuadrado, que se lo denomina en la jerga como el R cuadrado, y decimos, a ver, eso nos da una medida de qué tan buena es la explicación del modelo respecto de la variabilidad en I. Bueno, la suma de cuadrados de i ya es lo mismo. La suma de cuadrados es un desvío o una varianza sin dividir por n menos 1. Y la suma de cuadrados de x ya la tenían de antes, que es lo mismo. Es otra varianza de los datos en x sin dividir. Entonces, el cálculo es bastante práctico, no se tienen que memorizar las fórmulas para nada, pero ¿qué pasa? Cuidado. Le erran en la pendiente, todo lo demás está mal, ¿sí? Entonces tengan cuidado porque acá los errores se arrastran. Si bien es práctico ir calculando estadísticos y cuentas y demás y evaluaciones a partir de los datos originales del ajuste, pero si se equivocan en los datos del ajuste, acarrean todo un error porque todos los demás datos dan cualquier cosa. Yo le digo esto porque, por ejemplo, si a mí el R cuadrado me da, por un decir, 114, no puede dar 114. Tiene que estar entre 0 y 100 o entre 0 y 1. Si da 0, es que el modelo absolutamente no explica nada. O sea, no hay ninguna relación. Si da 1, quiere decir que el modelo explica el 100% de los datos, como bien dijo, ¿quién fue el que dijo recién? Que el cociente ese era 1, era lo ideal. Tiene un poroto, o sea, tiene un plus. Muy bien. Bien. Entonces, el primer estadístico para determinar la bondad del ajuste, ¿sí?, es el coeficiente de determinación R cuadrado. El R cuadrado es un estadístico que varía entre 0 y 1, no es negativo, nunca puede ser negativo, y es el cuadrado del R del coeficiente de determinación. Si ustedes, perdón, el coeficiente de correlación, si lo elevan al cuadrado, le va a dar este valor. Por lo tanto, nunca puede ser negativo. Todo lo que está elevado al cuadrado no puede ser negativo. Bien. Un segundo estadístico sería analizar en un valor cuánto se alejan los datos respecto de i sombrero. O sea, acá vemos cuánto se alejan los datos de i sombrero. Yo acá tengo i sombrero y los datos cuánto se alejan. Pueden estar muy cerquita o pueden estar muy lejos. Si están lejos, este valor va a ser grande. Si está cerquita, va a ser chico. Entonces, esos datos se los llama errores, se los eleva al cuadrado, se los suma y se los divide, guarda, por n, no menos 1, sino menos k. K es el número de parámetros, k. ¿Cuántos parámetros tiene una recta? Muy bien, A y B, o sea, 2. Entonces, en este caso es el número de datos, ¿sí?, menos 2 para la recta. Si fuera
Si fuera, qué sé yo, un polinomio, por ahí, qué sé yo, tendría más parámetros. Podría ser, según el grado que tenga el polinomio, puede tener más parámetros. A, B, C, D. Entonces empieza a tener el número de parámetros. Nosotros no vamos a ver ninguno más que sea recta, pero bueno, no siempre son dos. Quiero decir, no pongo n-2, porque si yo pongo n-2 van a creer que siempre es n-2 y no. La varianza residual, o cuadrado medio del error, se calcula dividiendo los errores por el número de parámetros de lo que está involucrado, que en este caso es una recta y son dos. ¿Ok? Bien. Si a una varianza le saco la raíz cuadrada, ¿qué obtengo? Un desvío. Acá en regresión, el desvío, ¿sí? Al desvío que se le saca la raíz cuadrada, se lo llama error cuadrático medio. Es el promedio de los errores que se fueron calculados al cuadrado. Esto a veces se confunde, el error cuadrático medio y el cuadrado medio del error. Yo me los confundo, porque siempre tengo que estar pensando cuál es cuál. Pero digamos, esto es equivalente a varianza, y esto es equivalente a desvío. ¿Está? El desvío en general tenía una cualidad, que era que estaba en las unidades de la variable, ¿sí? Acá eso no nos sirve de mucho, ¿sí? No nos sirve de mucho, ¿por qué? Porque las unidades van cambiando a medida que la media se hace móvil, se corre. Entonces no es un estadístico muy feliz, a no ser que yo conozca muy bien, ¿sí?, cuáles son las unidades y cuánto puede haber de error. Para que les dé una idea un poquito más acabada, es decir, fíjense una cosa, si yo en un árbol de 10 centímetros calculo su volumen, ¿sí?, tiene un error, ¿tá? Y ese error va a tener una relación al volumen calculado, ¿sí? Vamos a suponer 0,05. Ahora, si yo a un árbol que tiene 100 centímetros de edad le calculo el volumen, ¿sí?, va a tener otra unidad, va a decir 15 metros cúbicos, ¿tá? Y va a tener otro error, que va a ser muchísimo más grande el error del árbol de 100 en unidades absolutas que el árbol de 10. El árbol de 10, aunque sea grande, va a ser relativamente chico respecto del otro. O sea, dicho un poquito más en criollo, se lo dibujo un poquito, a ver si más o menos entendemos de qué estamos charlando. Mucho escrito. Si yo tengo una función, para describir una relación, ¿no es cierto? Esa función acá está atada a las unidades. Yo acá tengo un árbol de 10 y acá tengo un árbol grande. Si yo hago un promedio del error, ¿sí? Me salió la última raya bastante mal. Ya voy mejorando, ya le estoy agarrando la vuelta. En unidades absolutas, estas distancias son muchísimo más grandes que esta distancia. ¿Está? Entonces, en promedio, a mí no me dice si estoy hablando del promedio de abajo o de arriba. ¿Está? En valores absolutos no me dice mucho cuánto se alejan. Es muy difícil interpretar. Me dice 3,58 metros cúbicos. Es el error, o sea, cuadrático medio. Claro, me lo decís en metros cúbicos, pero ¿dónde? ¿En los 10 centímetros o en los 80? Porque en los 10 centímetros es un montón y en los de 80 es nada. ¿Está? Entonces no es de lo más feliz, digamos. Hay que entender mucho de la variable como para poder apreciar
algo atado a las unidades. De todos modos, bueno, se calcula, se usa y después se usa para otras cosas. Así que lo vamos a calcular. Y tenemos fórmulas de cálculo que nos facilitan la vida. Nuevamente, fíjense, ¿qué está involucrado ahí? La suma de cuadrados de i, que si ya hice el coeficiente de determinación, ya lo tengo. Ya lo tengo cuando hice la suma de cuadrados de i, la tengo cuando hice esta parte acá. ¿Está? Qué mamarracho que es esto. Bueno, después, ¿qué más? B lo tengo desde el principio, la suma de cuadrados de x también, con lo cual calcular esto, ¿sí? Calcular el error cuadrático medio, ya tengo todos los datos, simplemente es ir a buscarlos. No se equivoquen. Bien. Vamos a hacer una última pausa para entrar en el análisis de residuos. Vamos a hacer un break, así, porque estoy muy emocionado hoy. Así que 10 minutos y volvemos. Bueno. Entonces, Ok.